Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. En media hora le vamos a preguntar al ministro de Economía de qué manera va a endurecer las condiciones de la OPA del BBVA al Sabadell, una operación que puede cambiar el mapa de la gran banca española y que el propio Carlos Cuerpo ha decidido enviar al Consejo de Ministros para que el Gobierno estudie si impone requisitos más duros a una OPA a la que se han opuesto los sindicatos, Sumar y muchas de las voces políticas y económicas de Cataluña. Es relevante el paso que dé el Gobierno porque Bruselas hizo llegar anoche un aviso muy poco habitual y que puede anticipar un conflicto con Europa. La Comisión avisa a España de que no hay razones para impedir esta operación. Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. El Gobierno tiene un mes para decidir si complica una OPA que Bruselas, acabamos de verlo, avala. Sí, considera el ministro de Economía que la unión de los dos bancos, de BBVA y Sabadell, tiene implicaciones sobre la protección de los trabajadores, la cohesión territorial o la aplicación de las políticas sociales en España, y por eso el Gobierno estudiará en estos 30 días imponer nuevas condiciones, explica Carlos Cuerpo. No se trata de endurecer o de ablandar las condiciones, sino simplemente de considerar si hay razones de interés general distintas de las de competencia, siempre, así lo establece la ley, que justifiquen la imposición de condiciones o de restricciones adicionales. Un paso que ha provocado, como decías, la respuesta de la Comisión Europea. Cuerpo se reunió el lunes con la comisaria de Servicios Financieros y justo este departamento de Bruselas aseguró anoche que no ve motivos para bloquear la OPA una vez el Banco Central y la Comisión de Competencia han dado su visto bueno. Dice Bruselas que van a estar atentos a las decisiones que tome España. Jordi, gracias. Hasta luego. ¿Va el Gobierno a complicar esta OPA y de qué manera piensa hacerlo? ¿Qué consecuencias tendrá eso en Cataluña y también en Euskadi, donde están las sedes de Sabadell y BBVA? ¿Puede abrir esto un conflicto entre partidos y con Bruselas? Bueno, pues a las 8:30 se lo vamos a preguntar en directo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La OPA es el gran asunto económico del día. El gran asunto político está en el Ministerio del Interior. Con la dimisión del número 2 del ministro Fernando Grande Marlaska, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que aduce motivos personales para dejar uno de los puestos con más poder e información del Ministerio, secretario de Estado de Seguridad. Pero su renuncia llega en un momento especialmente complicado para el Gobierno. Su renuncia llega después del contrato para la compra de armas de Israel que el Gobierno mandó anular después de que lo contáramos aquí en la SER, y llega también, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Llega en plena polémica en torno a la UCO con esa filtración de los mensajes entre Sánchez y Ábalos o con las últimas informaciones que apuntan a las conversaciones entre una militante y exconcejal del PSOE, un empresario y ahora también un comandante para supuestamente atacar a la unidad de la Guardia Civil que investiga casos que afectan al Gobierno, el caso Koldo, el del fiscal general o el de Begoña Gómez. Sí, el número 2 de Marlaska llevaba meses sopesando su salida del ministerio. De hecho, se le llegó a pedir en varias ocasiones al ministro, pero Fernando Grande Marlaska hasta ahora siempre había conseguido retenerle. Lo logró hasta ayer, que anunció su dimisión después de 5 años en el cargo. Rafael Pérez alega motivos personales, eso dice la versión oficial, pero la realidad es que su salida no puede llegar en peor momento. Su dimisión coincide con el temporal que vive la UCO, una tensión que ha hecho mella en el desgaste personal de Rafael Pérez, que incluso ha tenido que defenderse de su relación con Koldo García. Sí puedo tener contactos. Yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica. Además, su dimisión se ha visto salpicada sin duda por esa polémica compra de munición a Israel que él mismo firmó, aunque desde el Ministerio del Interior mantienen que su salida es ajena a esa polémica con Israel. Baño, seguimos en el abierto. Un abrazo. Hace unos días el Confidencial publicó la conversación entre esta militante del PSOE, a la que presenta como supuesta fontanera de Ferraz, aunque en Ferraz niegan cualquier relación con ella ni que esté actuando en su nombre. En Ferraz hablan de cacería. La grabación de aquella conversación, en todo caso, está incompleta, según algunos de sus participantes. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Leire Díez, apodada como la fontanera del PSOE, que interviene en la reunión, se interesa por posible corrupción en la UCO y propone pactos con la Fiscalía y
Abogacía del Estado a cambio de información a Alejandro Hamlin, acusado por fraude de hidrocarburos. El hecho objetivo es que Hamlin no ha obtenido beneficio alguno, porque en el juicio la Fiscalía y la Abogacía le piden la máxima condena, 53 años de cárcel. Díez tampoco menciona en la grabación a nadie del PSOE o del Gobierno o una causa concreta que les afecte. El PSOE niega toda relación contractual con esta periodista. Además, la grabación, que dura 53 minutos, no está completa. Se ha omitido la parte inicial de la exposición de Hamlin, más de una hora, según el abogado Jacobo Teijelo, en la que el acusado denunció la supuesta corrupción del jefe de la UCO y que al eliminarla distorsiona el contenido. Sea como sea, el Partido Popular estudia denunciar ante los tribunales todas estas informaciones y cree acreditado, esto lo cree el propio Alberto Núñez Feijóo, que Leire Díez es una fontanera que trabaja para Ferraz con el objetivo de buscar información que pueda desacreditar al teniente coronel de la UCO. Esto es mafia. Pero mafia pura. Practicada en la sede de un partido político. Partido político que es el partido del gobierno. Pues justo ayer la Policía Nacional detuvo a quien fue secretario de Estado de Seguridad con el PP durante el gobierno de Mariano Rajoy. Francisco Martínez, que está procesado por la Kitchen, ha sido arrestado junto a un hacker conocido como Alcasec y a otras 2 personas a las que se investiga por haber descargado masivamente datos personales de miles de ciudadanos y haber comerciado con ellos. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. Son 4 detenidos en esta operación que está a cargo de la Comisaría General de Información y que coordina el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional. Se investigan delitos de organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Y según informan a la SER en fuentes del caso, relacionados con la exfiltración o descarga masiva de información de la ciudadanía desde bases de datos de alcance nacional. Alcasec está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional y afronta 3 años de cárcel por el mayor hackeo de la historia del Poder Judicial. Mientras, Francisco Martínez, que fue en tiempo su abogado, está pendiente de juicio por la operación Kitchen. Los agentes registraron ayer su despacho profesional y fuentes de su entorno concretan que se ha visto involucrado por la creación de 2 sociedades que como letrado constituyó para José Luis Huertas, pero que nunca llegó a administrar. La causa se ha seguido bajo secreto de sumario. Hoy es 28 y hace un mes del apagón, pero seguimos sin conocer cuáles fueron las causas concretas que provocaron que este país se quedara sin luz. Sabemos algunos detalles y qué es lo que se está investigando, pero falta por aclarar todavía lo más relevante, Adela Molina. Sabemos cuándo empezaron los problemas, a las 12 horas, 32 minutos y 57 segundos. ¿Y dónde? En las provincias de Granada, Badajoz y Sevilla. Allí hubo unas pérdidas de generación, 2.200 megavatios en total. Todo indica que por una sobretensión en la red. Lo que un mes después sigue siendo una incógnita es por qué. ¿Qué hizo que esas pérdidas de generación en el sur de España derivaran en un apagón total de la península ibérica? Y aún más relevante, ¿por qué los sistemas de protección, había hasta 6 previstos, no funcionaron? El Gobierno ha descartado por ahora problemas de cobertura, de reserva de energía o en las redes y un ciberataque en red eléctrica, aunque no en otro punto. También asegura que no había un exceso de renovables y que el sistema tenía suficiente inercia, energías de respaldo para darle estabilidad. Además, está investigando 2 oscilaciones previas en el sistema europeo por si tuvieran relación y se analiza la situación de la red española los días previos al apagón, cuando ya hubo problemas de sobretensión que afectaron a la refinería de Repsol en Cartagena y a la línea de alta velocidad. Les estamos recordando desde primera hora que esta tarde van a poder encontrar a las 8 en la web de la SER el primer episodio del documental La radio nunca se apaga. Es un documental que reconstruye cómo fueron aquellas horas aquí en la SER, el día del apagón, cuando todo se quedó a oscuras, pero la radio siguió sonando a través de los transistores. Son 3 episodios y el primero se estrena, como digo, a las 8 de esta tarde. Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro? Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, unos melocotones rojos Origen España por solo 2,49 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Son 347,99 €. ¿Quiere bolsas? Oye, Marta, ¿y las velas? ¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos! En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hacía falta unanimidad y sin esa unanimidad no llegó a haber votación ayer en Europa para que el catalán, el euskera y el gallego tengan el reconocimiento oficial en la Unión. Hubo al menos 7 países que expresaron sus dudas y eso llevó a aplazar una votación que aquí en España tiene una evidente lectura política. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para el Gobierno, porque era lo que había acordado con Junts, y para el PP, porque maniobró para impedir este reconocimiento. Así que la pregunta esta mañana es, ¿y ahora qué? Pues ahora el Gobierno trata de encajar ese varapalo que se llevó ayer en Bruselas y mantiene viva la posibilidad de que la oficialidad del catalán vuelva a ir a debate en el seno de la Unión, aunque por ahora no se da plazos concretos para espantar las dudas de esa decena de países reticentes. Es el tercer intento que hace el Ejecutivo por cumplir la promesa que adquirió con Junts en 2023 y en el Ejecutivo se aferran a ese esfuerzo para confiar en que el rechazo a la oficialidad del catalán no provoque represalias por parte de Junts. Yo creo que nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos, como venimos diciendo, y creo que los últimos pasos dan cuenta de que la intención del Gobierno es promover, en este caso en Europa, algo tan sensato como la utilización de las lenguas oficiales que hay en España, ¿no? El PP niega haber maniobrado para alimentar las dudas de otros países, aunque es a los de Feijóo a quien culpa, por ejemplo, el partido de Carles Puigdemont por haber cruzado líneas rojas, dicen. Así lo trasladan a nuestra redacción en Cataluña fuentes del partido independentista que aseguran que no tienen previsto ni romper ni endurecer las negociaciones abiertas con el Ejecutivo. Guille, gracias. Hasta luego. Y luego está el caso del novio de Ayuso y quien sigue siendo su abogado, lo sigue siendo a pesar de que se hayan desmentido el uno al otro. Saben que el abogado fue quien envió a la Fiscalía a un correo genérico de la Fiscalía, el famoso correo en el que reconocía que Alberto González Amador, o sea, su cliente, reconocía ahí 2 delitos de fraude. El novio de Ayuso dijo en el Supremo hace unos días que él no había autorizado a su abogado a que enviara ese correo electrónico. Y el abogado dijo ayer en el Supremo que sí lo hizo. Lo hizo, según este abogado, en una reunión. Pedro Jiménez. Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso en la causa que tiene abierta por fraude fiscal y delitos de corrupción, ha desmentido a Alberto González Amador, que declaró en el Supremo que no consintió el correo en el que confesaba los delitos para llegar a un acuerdo y evitar el juicio. Neira ha reconocido que nunca le enseñó ese escrito, pero ha subrayado que 3 días antes de enviarlo, abogado y cliente mantuvieron una reunión en la que le explicó al comisionista que podía pactar o ir a juicio y defenderse de las acusaciones. González Amador le encargó que pactara, quería hacer el menor ruido posible para no perjudicar a su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Y eso es lo que hizo Carlos Neira, que le explicó en ese encuentro que pactar conllevaba reconocer los delitos, asumir la condena y el pago de una multa. El Tribunal Supremo, por cierto, ha archivado la denuncia que el novio de Díaz Ayuso presentó contra la vicepresidenta primera del Gobierno, contra María Jesús Montero, que le llamó defraudador confeso en unas declaraciones. El alto tribunal, emplaza la libertad de expresión por estas declaraciones que hizo Montero sobre una persona que tiene relevancia social y dice que tienen una base fáctica razonable, esas palabras, que no quiere decir que sean exactas. El caso es que González Amador, recordarán que había anunciado querellas contra todos aquellos que le llamaran defraudador confeso después de que el correo de su abogado confesara 2 delitos de fraude. Y ahora paramos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quería hablaros hoy de Mi Iberdrola, un programa pensado para mí y para todos porque te da descuentos en tu factura y además te pueden tocar entradas para conciertos, para eventos deportivos y cosas tan increíbles como un coche eléctrico o un viaje a Mykonos, porque solo con Mi Iberdrola tienes miles de sorteos, experiencias míticas y descuentos en tu factura. Ya somos millones. Pásate a Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más.
Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil. Carglass cambia, Carglass repara. Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, se irá de Erasmus. ¡Que sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano despierta en el corazón del Caribe viajando a Punta Cana durante 9 días y 7 noches desde 990 euros por persona en Hotel 5 estrellas. Y lo mejor, con todo incluido. Date prisa, reserva ya tu próxima aventura en República Dominicana y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Ha entrado la ayuda humanitaria a Gaza. Y la verdad es que siguen siendo imágenes de espanto. Son muy pocos camiones para cómo está la situación allí y la gente hambrienta se agolpa en torno a esos pocos camiones. En uno de los 2 puntos de reparto hubo tumultos de decenas de personas que acudían en masa. Naciones Unidas describe estas imágenes como desgarradoras. Israel no deja que sea la ONU la que haga el reparto. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y según las autoridades gazatíes, el ejército ha matado a 3 palestinos mientras trataban de obtener comida en Rafah. Sí, las fuerzas de defensa israelíes dijeron ayer que abrieron fuego para dispersar a esa marabunta, a esas personas que rompieron las vallas del punto de reparto y desbordaron los planes de la ONG privada de Estados Unidos a la que Israel ha encargado el reparto de esa ayuda. Sin embargo, las autoridades gazatíes aseguran que fue un ataque en toda regla contra esas personas hambrientas y que además de esos 3 muertos hay 7 desaparecidos y 46 heridos, lo que refuerza esto que dijo ayer la ONU sobre esas imágenes. Son imágenes desgarradoras. Como poco, la ONU nunca ha avalado este sistema de reparto de ayuda diseñado por Israel. El Wall Street Journal cuenta que el fiscal de la Corte Penal Internacional preparaba órdenes de arresto contra los ministros ultras de Netanyahu justo antes de iniciar un permiso en el puesto para defenderse de una acusación por agresión sexual. Hoy se cumplen 600 días de asedio en Gaza que dejan más de 54.000 palestinos asesinados. Pablo, gracias. A ti hasta ahora. Y Donald Trump ha ordenado suspender todos los visados a extranjeros que quieran estudiar en Estados Unidos. Según ha publicado Político, Washington se propone revisar y verificar las redes sociales de todos esos alumnos. Corresponsal Sara Canals. Sí, una decisión que tendrá consecuencias para los alumnos que aspiran a estudiar en Estados Unidos, pero sobre todo para aquellos que ya están matriculados y a quienes solo les falta este último trámite. A corto plazo se traduciría en retrasos, veremos hasta qué punto, y luego está por ver qué criterio podría imponer el gobierno de Trump, que a juzgar por sus recientes ofensivas se podría agarrar a cualquier detalle para denunciar supuestas conductas antisemitas o propias de bandas criminales. Todo ello además con las dudas éticas que esta orden conlleva. Supondría una clara violación de privacidad y un mayor control de la Casa Blanca, que ya está en pie de guerra contra miles de extranjeros universitarios. De momento no hay confirmación, pero lo apunta Político, citando fuentes diplomáticas, que especifica que la medida la ha firmado ya el secretario de Estado, Marco Rubio. Y Donald Trump ha vuelto a recriminar a Putin sus ataques contra Ucrania después de haber dicho que el presidente ruso estaba loco. Ahora dice que está jugando con fuego y que Putin no entiende que si no fuera por su administración ya le habrían pasado a Rusia muchísimas cosas muy malas. Uno de los halcones de Putin, Medvedev, ha insinuado que esta retórica trumpista puede acabar en una tercera guerra mundial. La policía británica asegura que el sospechoso del atropello del lunes en la celebración de la Liga de Fútbol del Liverpool conducía bajo los efectos de la droga. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La policía de Merseyside ha confirmado que el hombre detenido, un británico de 53 años, conducía bajo los efectos de las drogas, pero todavía no están claros los motivos que le llevaron a saltarse el corte de tráfico y a embestir a decenas de personas en las celebraciones de este lunes. Nuestros detectives están hablando con los testigos, incluidos los heridos, y con los servicios de emergencias para tener una imagen completa de lo ocurrido, ha explicado la superintendente jefe Karen Joundrill, quien ha pedido a la ciudadanía que colabore directamente con la policía y que evite
de especular en las redes sociales. Las autoridades han elevado a 65 el número de personas heridas por el ataque, incluidos 4 niños, de las cuales 11 siguen hospitalizadas pero con un pronóstico favorable. Mis pensamientos y los de todo el país están con los heridos, con sus familias, amigos y con todos los seguidores del Liverpool, ha asegurado el primer ministro Keir Starmer. El detenido sigue bajo custodia de la policía y pasará previsiblemente a disposición judicial en los próximos días. Y en 10 minutos el abierto. Hoy compartimos la mesa de análisis con Ignasi Guardans, Javier Aroca y Berna González Harbour. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.